Bueno, pues con el gusto de saludarlos nuevamente. Ahora vamos a empezar con el video número 1 de la gerontología basada en evidencia con el tema nutrición en la vejez. Para ello tenemos a la más experta en el tema, que aparte de ser mi amiga, es quien me ayuda en todo el proceso de la atención con los adultos mayores, los cuales le han dado un like siempre, 5 estrellas. Ya luego subiremos experiencias al respecto también para que vean que no es mera habladuría. Pero bueno, vamos a conocerla primeramente. Me gustaría que ella se presentara, nos dijera su nombre y a lo que se dedica. Gracias, Cris. Me presento, soy la nutrióloga Catherine, tengo especialidad en nutrición clínica y geriátrica, o sea que me enfoco en la atención de enfermedades y de la persona mayor. Vamos a estar charlando acerca de cuál es la situación actual que tenemos en materia de envejecimiento en nuestro país, que es una situación preocupante aparte de todo, Catherine. Vamos a estar tocando temas relacionados a los cambios que hay en el adulto mayor que afectan y perjudican su alimentación y pues también algunas sugerencias de las cuales van a ser muy puntuales y generales a la vez que Catherine nos va a mencionar. Pues bueno, de manera inicial, Catherine, como ya bien sabemos, la situación de la transición epidemiológica y demográfica en nuestro país nos ha alcanzado. Al principio de los años 2000 se decía para el año 2020 y se veía un espacio de tiempo muy largo. Pues ya estamos en el 2023. Es lamentable que no existan aún políticas públicas en materia de salud enfocadas al adulto mayor. Es triste que la profesionalización en materia de geriatría y gerontología todavía no sea una realidad, pero estamos aquí algunos cuantos poniendo nuestra granita de arena y contribuyendo, ¿no? Es bien sabido que la pirámide poblacional se está invirtiendo ya, que es una situación real y preocupante porque no tenemos un sistema de salud adaptado a las necesidades del adulto mayor y que precisamente esto ha llevado a que sea una población vulnerable en todos los sentidos. Entonces, dentro de esta vulnerabilidad está la situación en materia de nutrición, en materia de alimentación, de lo cual es el objetivo hablar en este video. Todos sabemos que hay factores sociales, ambientales, por los cuales se está generando esto como un problema. El aumento de las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemias, el famoso síndrome metabólico, toda esa razón de una mala alimentación, sí, de malas estrategias en materia preventiva. Y precisamente de eso queremos que de manera inicial Catherine nos comente a qué nos estamos enfrentando o a qué se enfrenta el especialista en nutrición en relación a atender este tipo de cuestiones en los adultos mayores. Sí, mira, no nos tenemos que enfocar solo como en la persona mayor. Hay que entender que esta etapa de la vida es como la culminación, por decirlo de alguna forma, de todos los hábitos y de todo nuestro proceso de vida, nuestro proceso de crecimiento. Entonces, entendiéndolo así, tenemos que ver también como qué es lo que viene. Si viene el mayor aumento de enfermedades crónico-degenerativas, cada vez aparecen en personas más jóvenes y más jóvenes, donde antes pensábamos que estas enfermedades eran propias de la persona mayor o del adulto ya cercano a ser adulto mayor. Quiere decir que el panorama que nos viene puede ser un poco complicado, complejo en el sentido de si hay personas más jóvenes con enfermedades, todas esas enfermedades las van a tener evolucionando, que es como denominamos al tiempo que tienen desde que se da el diagnóstico de su padecimiento por más de 15, 20, 30 años, 40, que 10, 20 años de evolución que nosotros veíamos anteriormente. Entonces, es un panorama pues bastante interesante, bastante como podría decirse que nos puede asustar un poco y claro, eso abre precisamente la invitación a que no solo el adulto mayor, sino que todas las personas de todas las edades asistan a la cuestión preventiva con sus médicos, hagan sus revisiones de estudios de laboratorio una vez al año, asistan a consulta de nutrición de forma preventiva, justo para pensar en el buen envejecer, que nosotros lleguemos bien a esta etapa de la vida. Entonces, no solo la persona mayor como que es necesidad de atenderse, sino que todo lo que viene, que cada vez somos más longevos, entonces tenemos que saber qué vamos a hacer frente a este panorama. Claro,
Catherine mencionó aspectos muy importantes. Una, que el envejecimiento poblacional ha hecho que también la sociedad tenga un poco de temor de esta situación, la cual no estamos preparados, que quede claro. No somos una sociedad consciente ni sensibilizada ante esta situación. A pesar de que es una realidad que al nacer tenemos dos cosas seguras, una es envejecer y otra es morir. Quizá una llegue antes que otra. A pesar de esa realidad, no somos una sociedad preparada en materia de envejecimiento. Y precisamente el otro punto que mencionaba Catherine, la parte preventiva. Creo que nos ha costado mucho como mexicanos tomar conciencia de esta parte. Creo que la prevención nos va a ahorrar muchas cosas en todo sentido. Si bien las intervenciones tempranas o a corta edad van a ser efectivas, no quiere decir que un adulto mayor no pueda generar cambios en sus hábitos, Catherine, ¿no? Sí. Hay ciertos aspectos que todo mundo conoce, como que consumir sal en exceso hace daño, que no hacer ejercicio hace daño, que no controlar tu diabetes hace daño. La gente lo conoce, pero creo que nosotros debemos de dar el plus en materia de prevención. ¿Cómo podemos actuar o intervenir en esta situación, Catherine, de educar al paciente, de educar a la persona en que los hábitos efectivos en cuestiones de alimentación van a marcar la diferencia? Ok, creo que primero, antes de siquiera acercarnos a la consulta de nutrición, creo que es importante quitar esta parte de tabú o de miedo que nosotros tenemos al hecho de hablar al envejecer. O sea, sabemos que cuando somos niños y vamos a ser adolescentes, pues hay cambios que nuestro cuerpo atraviesa a los que nos vamos a estar enfrentando. Y pensamos de una forma muy trágica el envejecimiento como ya una culminación de proyectos de vida, de muchas cosas. ¿Cierto? Entonces, creo que es este cambio de paradigma en empezarlo a entender como una etapa más de mi vida y qué es lo que yo puedo hacer para adaptarme a esta nueva etapa de mi vida. Entonces, en adaptarme a esta nueva etapa de mi vida es entender y abrir al diálogo abierto, sin miedo, sin tabú, sobre qué es lo que podemos enfrentarnos en el proceso de envejecimiento, que serían los cambios físicos que son un poco más evidentes, los cambios funcionales dentro del organismo y cómo podemos a través de pues, la atención médica, la actividad física, la atención psicológica, la atención psiquiátrica y la atención nutricional, Así porque es. todo esto tiene que ser integral. Sí. Podemos como llevar de mejor manera estos cambios que está enfrentando mi organismo. Entonces sería entender que cambia mi cavidad oral, cambia, puedo perder dientes, si utilizo prótesis ya son, puede que me quede, puede que no quede, si cambia mi peso, me queda más apretada, me queda floja, ya no como de la misma forma, empiezo de forma paulatina a ir quitando algunos alimentos, dejo de comer carnes y es algo que se da de forma tan sutil que no es perceptible hasta que ya vemos alguna consecuencia, que la persona ya tiene limitaciones de movimiento y que decimos, es que no sabemos por qué dejó de caminar, por qué dejó de moverse, si no tiene ninguna enfermedad, si no tiene como alguna alteración que nos dé el por qué esa persona dejó de moverse o empezó a perder su movilidad. Ahí es donde muy probablemente la alimentación y tomar en cuenta su contexto nos puede ayudar como a tener un panorama más claro de qué vamos a hacer con el paciente. Sí. Cavidad oral, la digestión también se va a ver un poco afectada, va a ser un poquito más lenta y dentro de esta misma limitación de movimiento que te menciono, pues si no nos movemos, nuestros intestinos tampoco se mueven, así que es... Sí, y donde que el sedentarismo, el desacondicionamiento físico genera una serie de sucesos en nuestro organismo, como la alteración de la motilidad gástrica intestinal. Hablando de los factores que bien comentas ahorita, Catherine, ustedes como nutriólogos se enfrentan a una situación bastante complicada a la hora de atender a una persona. Sabemos que existen factores anatómicos y fisiológicos que ocurren como propios del envejecimiento, pero también hay factores ambientales y sociales que pueden llegar a generar un problema en todo este proceso de atender a un paciente, un usuario, una persona en materia de nutrición. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, un pretexto, yo lo puedo ver así, aunque para mucha gente puede ser un problema real, la parte económica. ¿Qué nos puedes decir, Catherine? La gente piensa que ir a la nutrición, con el nutriólogo, perdón, o establecer un régimen alimenticio va a generar un desembolso
que va a condicionarlo hasta un punto en donde diga, no puedo llevar a cabo eso. ¿Realmente el plan alimenticio implica desembolsar mucho dinero, Catherine? No, lo ideal es que si nosotros prevenimos, vamos a prevenir y prever, evitarnos hacer gastos más importantes en atención a nuestra propia salud. Cierto. Entonces, pensaríamos que sería una inversión a evitar enfermedades en algún futuro, viéndolo como desde esa parte. Ya pensando en que, bueno, ya se me vino la situación encima, tengo alguna alteración, tengo alguna enfermedad, el tratamiento por lo normal pues va atendiendo a la cuestión económica y a las necesidades que tenga la persona. Entonces, si a lo mejor es una persona que vive en ciudad, pues fácilmente le puedo hacer recomendaciones de farmacias especializadas si su posición adquisitiva se lo permite. En caso de que no, tenemos la capacidad de ofrecerle herramientas que nutricionalmente sean equiparables, pero que no desembolsen mucho. Digamos que para poder ir al súper o algún supermercado de cadena, tienen que viajar 30, 40 minutos desde su pueblo, pues me dicen, solo puedo ir una vez a la semana, claro. O solo puedo ir, nunca vamos, mejor consumimos de lo que tenemos aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Creo que eso es como la parte que más aprecio de haberme dedicado hacia la persona mayor, que es haber aprendido las atenciones, los modelos de atención, o sea, cómo enfocar la atención de una persona, que puede haber dos, que sería centrado en el servicio y centrado en la persona. La atención clásica que se ofrece en el área de la salud, pues es centrada en el servicio, es cuál es la situación a tratar, esta es la solución, listo, esto es lo mejor que podemos hacer por ti, pero no tomamos en consideración, pues, la cuestión económica, claro, o todo el contexto, sus redes de apoyo, su estado emocional, incluso si tuvo pérdidas, si tiene limitantes de movimiento, todo el contexto de la persona influye y va a importar de igual manera que lo que esté consumiendo o no esté consumiendo el paciente. Entonces, enfocarnos en los modelos centrados en la persona es utilizar todo su contexto para que se logre el propósito, saber que si hay alteraciones de la cavidad oral, bueno, modificamos consistencia. Si hay una limitante económica, bueno, ofrecemos opciones que se puedan ajustar. Si, por ejemplo, su red de apoyo, bueno, también da el compromiso para hacer ciertas actividades y apoyarnos, porque al final de cuentas nosotros damos indicaciones, damos orientación, pero los que realmente se avientan todo el trabajo son los pacientes y son los familiares y es toda su red de apoyo. Entonces, creo que es importante considerarlos a todos en el momento de atender a la persona mayor. Sí, algo que ahorita podemos mencionar de lo que Catherine nos referencia es este cambio de paradigma en el modelo de atención. Tristemente, en nuestro sistema de salud sigue habiendo este modelo de atención centrada en el servicio, que es una atención muy cuadrada, muy paternalista, donde yo soy el que sé y el que manda y tienes que hacer esto porque con esto te va a ir bien. Sin embargo, el nuevo modelo de atención, que bueno, no es nuevo, ¿no? No es nuevo, tiene algunos años, pero que se tiene que adaptar a la población, es el modelo de atención centrado en la persona. Algo que comentó Catherine que es muy interesante es esta corresponsabilidad, donde el sujeto activo del cambio está en medio, que es el usuario, que es la persona, y alrededor estamos todas las redes de apoyo, las formales que somos nosotros o las instituciones, y las informales como son los familiares, amigos y las personas con las que él se desenvuelve. Y hacerle ver al paciente que el que va a obtener el máximo beneficio de todo esto va a ser él. Y claro, nosotros somos los facilitadores, los educadores, los promotores, los guiadores, pero que el paciente también lo ayudemos a comprometerse. Los beneficios únicamente van a ser para él. Y tú dijiste algo muy importante, lo que hagamos ahorita va a marcar el curso del mañana. Ya lo que no hicimos en etapas previas, ya olvidado, ¿no? Sí. Pero lo que hagamos hoy va a marcar la pauta para el mañana. Entonces es algo muy importante. La prevención no tiene una fecha de caducidad. La prevención no tiene una edad donde digas, a partir de esta edad ya no funciona. No, es un cúmulo de actividades que nos van a generar un beneficio. Perfecto. Nos queda claro esa parte, Catherine, que la cuestión económica que fue el detonante de toda esta conversación, no es una limitante para cumplirlo, ¿no? Haciendo una breve recapitulación de todo lo que hemos
platicado hasta el momento, podemos mencionar que hay una serie de cambios que van a ocurrir en el adulto mayor. Bien lo mencionaste, la cavidad oral, ¿no? El edentulismo, la pérdida o la disminución en la percepción del sabor, dificultad para la masticación, problemas digestivos, que la función del intestino disminuya por sedentarismo. Todo esto que estamos mencionando tiene solución. Dijéramos que no tiene y que es el ocaso, estamos de acuerdo, pero tiene solución. Entonces, nos ha quedado bastante claro, Catherine, que el trabajo de ustedes resulta ser fundamental e indispensable para la calidad de vida del adulto mayor. Sí, y ahí nada más retomar eso que mencionabas, Cris, de que somos moderadores. O sea, tanto ustedes como gerontólogos, geriatras y todos los que nos enfocamos, creo que en la atención de la persona mayor, vamos a funcionar como moderadores dentro de todas estas situaciones, como vamos a llegar a acuerdos, vamos a llegar a negociaciones con toda la familia, con la persona involucrada, porque también muchas veces se toman decisiones sin el consentimiento de la persona interesada. Exacto. O no se toma en cuenta. Entonces, saber que a la persona que va a recibir la atención es nuestro interesado y es el que nos va a preocupar que se encuentre bien y que todo su entorno vaya encaminado a su bienestar. Claro. Pero llegar a esta parte de negociaciones, pues sí, de negociación de qué es lo que tus gustos alimenticios, qué es lo que a ti te gusta comer. Ok, vamos a tratar de dejar estos alimentos y vamos a tratar de integrar algunos otros que den mayor calidad nutricional a lo que tú estés consumiendo, claro, o cubrir tus requerimientos nutricionales, porque claro, eso es por un lado. Por el otro es también que vienen arrastrando restricciones muy severas de nutrientes, o sea, de si tiene alguna enfermedad previa, le dicen no consuma sal, no consuma carbohidratos, no consuma esto, y llegan a veces casi llorando en crisis los pacientes, es que ya no sé qué comer. Un doctor me dijo que ya no es, otro me dijo que tampoco. Y entender que en esta etapa somos un poco más flexibles, por decirlo de alguna forma, pero obviamente tomando en cuenta todos los requerimientos que se necesitan en esta etapa de la vida. Entonces es todo como una negociación que nosotros como poseedores de la información en ese momento, de algunas herramientas un poquito más que tal vez los pacientes, claro, soluciones para que como que todo esto funcione como un engranaje. Porque de manera armónica. De manera armónica, porque si algo no funciona, entonces hay fracaso con el bienestar de nuestra persona, como el caso de los cuidadores, que eso ya lo vamos a dejar para otro tema, porque es súper extenso, pero brevemente es pues cuidar al cuidador para que entonces la persona que queremos que restablezca su estado de salud o de bienestar se lleve a cabo. Entonces, cuidar todo el entorno, todo el contexto sería como la invitación principal, o comentarles cómo es la atención principal. Y también con respecto a la atención nutricional, pues cada cuánto debería recibirlo, cada cuánto debería como estar asistiendo, debería ir, no debería ir. Bueno, una desde la parte preventiva, como hemos estado comentando y no nos vamos a cansar de mencionarlo, cualquier etapa de la vida creo que puede acercarse hacia nutrición enfocada a la persona mayor, porque siempre vamos a tratar de cuidar qué viene más adelante. O sea, no nada más es que estés bien hoy en este momento, es que estés bien hoy en este momento para también estar bien en 20, 30, 40, 30 años más adelante. Entonces es claro, preventivo, es curativo también en atender a la persona mayor y tomar en cuenta pues las guías con la frecuencia que se deben de dar las consultas, que las guías en México nos dicen de la atención de la persona mayor que por lo menos una vez al mes deberían asistir como de forma preventiva. Entonces, pues la invitación, incluso hasta por la legislación claro, que tenemos, debería ser una vez al mes. En caso de que se haya requerido más, pues más o menos consultas. También eso se puede como, o es algo que también tengo yo la apertura de negociar con la familia, o incluso por esto mismo tomando la cuestión como económica. Entonces, pues creo que todos son bienvenidos a nutrición y a tratarse y cuidarse mucho. Una palabra que utilizó Catherine que se me hace fenomenal es esta parte de la negociación. Es decir, que no vamos a incurrir en el modelo tradicionalista, como mencionábamos hace un momento, de imponer exactamente, sino que se van a considerar gustos, preferencias, hábitos del adulto mayor, y que en base a eso se va a estructurar un plan de alimentación enfocado, una, a su necesidad, y dos, a sus gustos y preferencias, y tres, a su poder adquisitivo.
Entonces, nos ha quedado bastante claro que esa es la labor que debe de tener el profesional en nutrición. Quien no haga esto, huya y corra muy lejos de esa persona, ¿no? Catherine, en base a lo que mucha gente se puede llegar a preguntar en la consulta, o inclusive cuando se habla de temas nutricionales o de alimentación, ¿qué puedo comer, qué no? Nos queda claro que para poder estructurar un plan alimenticio hay un proceso de entrevista, de mediciones, etcétera, sí, para poder enfocar un plan alimenticio. Pero como recomendaciones nutricionales, de manera general, en muchos comerciales, publicidad, podemos llegar a ver que siempre se habla de una dieta variada, equilibrada. ¿Qué nos puedes decir al respecto como recomendaciones generales? Mucha gente adopta la famosa dieta mediterránea, pero que puede llegar a ser muy costosa y no para todos es accesible. Que nos quede claro que hay que comer para nutrirnos y no para llenarnos, dice por ahí un dicho muy coloquial. ¿Qué podemos o qué nos puedes mencionar acerca de cómo alimentarnos de manera correcta? Ok. Primero empezando por patrones de alimentación y no tanto dietas, entonces nos enfocamos en lo que hacemos con más frecuencia. Esto que me mencionabas de la dieta mediterránea, bueno, tenemos la tropicalización, que es la dieta de la milpa, que toma en cuenta frijoles, tortilla, avena, alimentos que nosotros normalmente consumimos y que son de fácil acceso para nosotros. Eso es por un lado, y creo que la palabra clave que pudiera utilizar para esto es la moderación. O sea, no es tanto restringir, sino moderar, atendiendo a las necesidades que tenga cada persona y específicamente en la persona mayor, atender y vigilar el aporte proteico. Creo que ese es como lo de los puntos más importantes, en donde mencionábamos que pues hay alteraciones de la cavidad oral, pero se contrapone con las necesidades incrementadas de nutrientes en aporte proteico para la persona mayor. Entonces creo que si es de poner atención en algo, pues lo que ya sabemos, suficientes frutas, vegetales, con moderación, alimentos que tal vez no sean de mejor calidad nutricional y vigilar en la persona mayor el aporte proteico que está consumiendo. Perfecto. Nos ha quedado claro que todo tiene que ser centrado en la necesidad del paciente. Sí. Que si va a llegar el señor Juan y a la hora llega el señor Pedro con la misma edad, las mismas condiciones y las mismas enfermedades, no le va a dar la misma dieta, Catherine, sí, o el mismo plan alimenticio, más bien dicho. Todo tiene que ir en base a gustos y preferencias. Sí, ahí es justo atender a lo que mencionábamos también al inicio, que es la culminación de todo del resultado de cómo ha sido nuestra vida. Entonces, tal vez en las primeras etapas de nuestra vida, nuestro crecimiento es como muy lineal, por decirlo de alguna forma, pero de la etapa adulta en adelante, pues ya todo puede tomar diferentes caminos. Podemos encontrar dos personas de la misma edad, como tú dices, con situaciones nutricionales completamente diferentes, situaciones de vida completamente diferentes, y hay que entender, pues eso, que es heterogéneo, es el resultado de todo lo que nosotros hemos hecho previamente, lo que yo voy a estar viviendo en esta etapa de la vida. Entonces, la prevención nuevamente vuelve a ser como importante para nosotros en la atención. Sí, como decíamos al principio del video, como sociedad hay que hacer esta reflexión colectiva y también individual, que la prevención va a ser la mejor herramienta para poder disfrutar de los beneficios de una buena calidad de vida. Hay que quitarnos ese estigma, ese estereotipo negativo de ir a nutrición, de que va a ser una dieta estricta, rigurosa y cara. Hay que quitarnos la idea de que el envejecimiento va a ser un proceso de declive, de malas vivencias, lleno de enfermedades. No. Uno va a envejecer conforme vive y conforme las acciones que haga, independientemente de la etapa de vida en la que se encuentre. Si usted es adulto mayor, tiene 65, 70 años y se llega a decir o pasar por la mente, ¿ya para qué hago cambios? Es un error. No hay una edad para manifestarnos en cuestiones de modificación de hábitos, y pues una buena modificación de hábitos es acudir con el nutriólogo o la nutrióloga. Pues bueno, Catherine, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde el profesional de la salud, el médico, el fisioterapeuta, el dentista, dónde te pueden canalizar a los pacientes? Actualmente resido en Morelia, Michoacán, pero también atiendo un poco de consulta en Metepec, y me pueden encontrar también consultas en línea en caso de que no se encuentren en ninguna de estas dos ciudades.
Entonces, podemos dejar mis redes, Instagram, demás, ahí me pueden localizar. Perfecto. También por medio de Doctoralia pueden agendar su cita directamente, ya sea presencial o virtual. Perfecto. Pues en la descripción del video vamos a dejar los datos de Katherine, sus redes sociales, que también anda muy activa en ese sentido, compartiendo algunas sugerencias, algunas opciones que pueden tener ustedes a nivel general claramente. Pero si quieren una cita presencial o virtual, con todo gusto la pueden contactar. Dejamos los datos. Pues para nosotros dos fue un placer compartir este tipo de temas para beneficio de la población en general. Y pues bueno, vamos a estar en un siguiente video hablando de otro tema también muy interesante. Hasta luego.